La verdadera historia de Goliat y sus hermanos imagina una época en que los gigantes vagaban por la tierra, su mera presencia, un símbolo de poder insuperable y temor. Imagina una época en que los ejércitos de hombres tenían gigantes entre sus filas. Imagina una época en que los hombres ordinarios miraban hacia estos gigantes, no solo con miedo, sino también con un sentido de asombro y maravilla, cuestionando su propio lugar en un mundo compartido con seres tan gigantescos. Imagina una época en que estos gigantes caminaban entre nosotros, sus vidas entrelazadas con las nuestras, sus historias no solo cuentos de antaño, sino capítulos en la historia de la humanidad, grabados para siempre en los anales del tiempo. Goliat, un nombre sinónimo de fuerza e intimidación, es solo el comienzo de esta saga. Su historia, grabada en los anales de 1 de Samuel 17, pinta una vívida imagen de una guerra tan formidable que incluso los corazones más valientes de los hombres temían enfrentarse a él. Sin embargo, lo que permanece envuelto en las nieblas de la historia es el relato de sus hermanos, gigantes por derecho propio, cuyas historias son tan intrigantes como misteriosas. Mucha gente no sabe que Goliat no estaba solo, tenía hermanos. Al retroceder en el tiempo, desenterramos una narrativa que se extiende más allá de Goliat, el filisteo de Gat. La armadura de Goliat, un testimonio de su poder, pesaba tanto como un hombre pequeño. Su lanza, comparable en tamaño y peso a la viga de un tejedor, pero más allá de su proeza física, yacía un linaje de gigantes, cada uno con su propia historia, cada uno un capítulo en las crónicas de las legendarias batallas de David. Estos gigantes, parientes de Goliat, emergen de las escrituras dentro del texto sagrado. Su mera existencia desafía nuestra comprensión del mundo antiguo y sus habitantes. ¿Eran ellos Nefilim, descendientes de ángeles y humanos, como especulan algunos, o simplemente hombres de estatura extraordinaria, descendientes de un linaje perdido en el tiempo? Únete a mí en este viaje a través de 2 de Samuel y 1 de Crónicas, explorando las vidas y muertes de estas figuras enigmáticas. Desentrañaremos los orígenes de sus secuencias, cuestionando las suposiciones de sus identidades. Goliat, el filisteo, 1 de Samuel 17, 2-7. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá, y se formaron en línea de batalla contra los filisteos. Y los filisteos se situaron en una montaña a un lado, e Israel se situó en una montaña al otro lado, y había un valle entre ellos. Y salió un campeón del campamento de los filisteos, llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo, y tenía un casco de bronce en su cabeza, y estaba armado con una coraza de escamas, y el peso de la coraza era de 5000 siclos de bronce, y tenía grebas de bronce en sus piernas, y un dardo de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como el rodillo de un tejedor, y la cabeza de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. A lo largo de la historia registrada en la Biblia, los filisteos son mencionados repetidamente como adversarios de los israelitas. Esta enemistad de larga data fue particularmente evidente durante el reinado del rey Saúl, quien se encontró con los filisteos en numerosas ocasiones. Una de las más significativas de estas confrontaciones se detalla en la historia de Goliat, el gigante filisteo que se erigió como el campeón de su ejército. En tiempos bíblicos, el papel de un campeón en un ejército era crucial y estaba altamente valorado. Tal campeón no era meramente un guerrero hábil, sino también un símbolo de la fuerza y el honor del ejército, seleccionado por sus extraordinarias habilidades de combate, coraje y acumen táctico. Estos campeones representaban más que simple proeza militar, encarnaban el espíritu y la resolución de su pueblo. Su tarea era defender el honor e intereses de su ejército, a menudo participando en combates individuales para resolver disputas, determinar el resultado de conflictos o decidir los destinos de los prisioneros. Esta forma de combate era un gesto estratégico y simbólico, diseñado para reducir las bajas de la guerra abierta. Goliat, como se describe en la narrativa bíblica, era tal campeón para el ejército filisteo. Su presencia en el campo de batalla no era solo una amenaza física debido a su tamaño y fuerza, sino también una psicológica, ya que encarnaba la fuerza y determinación de los filisteos. Su desafío a los israelitas y el subsiguiente encuentro con David es un momento crucial que ilustra la importancia de estos campeones en la historia militar antigua. Goliat era un filisteo de la ciudad de Gat. Los ciudadanos de Gat se llaman gatitas. Goliat fue tratado como un gatita en 2 de Samuel 21, 19. Medía más de 9 pies de altura. Si intentas imaginar a un gigante por encima de la altura de 9 pies,
entenderás cuán amenazante era la figura de Goliat. En 2009, Sultan Kösen fue identificado como el hombre más alto medido por los récords mundiales Guinness. Es un agricultor turco de aproximadamente 8 pies y 3 pulgadas de altura. Por lo tanto, actualmente el hombre más alto del mundo no es tan alto como Goliat, por encima de los 9 pies de altura. La formidable presencia de Goliat se extendía más allá de su imponente altura. Era un guerrero experimentado con defensas aparentemente inexpugnables, adornado con una pesada armadura de bronce que incluía un casco y coraza de malla que pesaban alrededor de 125 libras. Su defensa parecía casi impenetrable. También llevaba grebas de bronce para protección de las piernas y empuñaba una enorme jabalina de bronce, cuyo asta era tan pesado como el rodillo de un tejedor, y la punta de la lanza sola pesaba alrededor de 15 libras. Añadiendo a su defensa, un portador de armadura le acompañaba, llevando un gran escudo para desviar flechas entrantes. Esta configuración presentaba un desafío desalentador para los soldados israelitas. El papel del portador del escudo era crítico para frustrar ataques dirigidos a Goliat, y aun si una flecha penetrara esta primera línea de defensa, la armadura personal de Goliat proporcionaba una capa adicional de protección. Su enorme tamaño y armadura fortificada lo convertían en un oponente aterrador, aumentando el sentido de imposibilidad entre las filas israelitas. El miedo entre los israelitas se intensificó cuando Goliat emitió un desafío en 1 Samuel 17, 8-1. Propuso un trato. Si un israelita podía derrotarlo, los filisteos se convertirían en sus sirvientes, pero si él prevalecía, los israelitas servirían a los filisteos. Esta propuesta, junto con la tarea aparentemente insuperable de derrotar a Goliat, paralizó al ejército israelita con miedo, llevando a un periodo de 40 días de inacción, durante el cual incluso el rey Saúl se retiró en aprensión. La historia toma un giro con la llegada de David, un joven pastor que, a pesar de su juventud e inelegibilidad para el servicio militar, estaba profundamente ofendido por el desprecio de Goliat hacia el Dios de los israelitas. Motivado por su fe, David se ofreció voluntario para enfrentar a Goliat. Inicialmente, Saúl era escéptico debido a la juventud de David, pero el relato de David de sus experiencias defendiendo a sus ovejas contra depredadores convenció a Saúl de su capacidad. La confianza de David provenía de su fe en Dios, más que en el poder militar convencional. En el enfrentamiento subsiguiente, David, armado solo con una honda y una piedra, se enfrentó a Goliat, quien estaba equipado con espada, lanza y escudo. La confianza de David en Dios era inquebrantable, y proclamó que luchaba en nombre del Señor de los ejércitos de Israel. Usando su honda, David golpeó a Goliat, incapacitándolo. Aprovechando el momento, David usó la espada de Goliat para matarlo. La derrota de su campeón causó que el ejército filisteo huyera en desorden, llevando a su derrota por los israelitas. En conclusión, mientras que los israelitas inicialmente se acobardaron por el temor a Goliat, fue la fe de David en Dios la que le empoderó para vencer al gigante y asegurar la victoria para los israelitas, demostrando el poder de la fe sobre el miedo y la fuerza. Ahora que tenemos algo de contexto sobre Goliat, lo que puede sorprender a mucha gente es que Goliat tenía hermanos. Goliat no era el único gigante en la tierra de los filisteos. Tenía hermanos cuyas figuras también eran terrificantes. Según la información proporcionada en las Escrituras, Goliat tenía 4 parientes como él en físico y fuerza. Hay algo de debate sobre la relación de Goliat con estos individuos. Sin embargo, sabemos que todos estaban biológicamente relacionados con Goliat. Los hombres poderosos de David finalmente mataron a todos los descendientes de Goliat. La narrativa se registra en 2 de Samuel 21, 15-22 y 1 de Crónicas 20, 4-8. 1 de Crónicas 20, 4-8. Y sucedió después de esto, que hubo guerra en Gaza con los filisteos, en la cual Sibecai Husatita mató a Sipai, que era de los hijos del gigante, y fueron sometidos. Y hubo otra guerra con los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat el Geteo, cuya lanza tenía un asta como el rodillo de un tejedor. Y aún hubo guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, cuyos dedos de manos y pies eran 24, 6 en cada mano, y 6 en cada pie. Y también era hijo del gigante. Pero cuando desafió a Israel, Jonatán hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos nacieron al gigante en Gat, y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Aquí, en 1 de Crónicas 25, el versículo establece específicamente que Lahmi era hermano de Goliat.
Segundo de Samuel 21, 15 a 17. Además, los filisteos tuvieron aún guerra otra vez con Israel, y David bajó, y sus siervos con él, y lucharon contra los filisteos. Y David se cansó. E Isbi-Benob, que era de los hijos del gigante, cuyo peso de la lanza era de 300 siclos de bronce en peso, él estando ceñido con una nueva espada, pensó herir a David. Pero Abisai, hijo de Zeruía, lo socorrió, y golpeó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: «No saldrás más con nosotros a la batalla, para que no apagues la luz de Israel». Isbi-Benob se identifica en la Biblia como un pariente de Goliat. Tras la victoria de David sobre Goliat, los israelitas continuaron enfrentándose en batallas con los filisteos, particularmente durante el reinado de David. Mientras que la narrativa del encuentro de David con Goliat no menciona a los parientes de Goliat, los relatos subsiguientes revelan que su parentela, incluyendo a Isbi-Benob, confrontaron a David y sus hombres, posiblemente buscando venganza por la derrota de Goliat. La cuenta bíblica señala que la lanza de Isbi-Benob pesaba aproximadamente 7 libras y tenía la intención de matar a David. Sin embargo, la intervención divina a través de Abisai, uno de los valientes de David, llevó a la derrota y muerte de Isbi-Benob. El texto describe a Isbi-Benob como uno de los hijos de Goliat. Otro pariente de Goliat mencionado en las Escrituras es Saf. Según 2 de Samuel 21:18, hubo una batalla con los filisteos en Gob, donde Sibecai el Husatita mató a Saf, quien también fue descrito como un hijo del gigante. Este encuentro ilustra aún más los conflictos continuos entre los israelitas y los filisteos, particularmente involucrando a los descendientes de Goliat. El último pariente de Goliat mencionado en la Biblia se encuentra en 2 de Samuel 21:22. Este pasaje describe una batalla en Gat que involucra a un gigante de gran estatura con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, una característica física única que lo distingue de otros. Este individuo, también un descendiente de Goliat, fue derrotado por Jonatán, el sobrino de David. Así, la Biblia registra que estos 4 parientes de Goliat, todos gigantes, encontraron su fin a manos de David y sus hombres. Estas cuentas subrayan el tema continuo de conflicto entre los israelitas y los filisteos, y destacan a las figuras notables que desempeñaron roles significativos en estas batallas históricas. La identidad de Goliat y sus hermanos plantea una pregunta intrigante. ¿Eran ellos Nefilim? Este tema ha sido objeto de mucho debate y especulación. Algunos han sugerido que eran parte de los Nefilim postdiluvianos. Sin embargo, esta interpretación puede no alinearse con el texto bíblico, ya que no hay mención explícita en las Escrituras de que Goliat y su parentela fueran Nefilim. Las evidencias bíblicas apuntan más hacia el origen y la verdadera identidad de Goliat y sus hermanos como filisteos, quienes descendían históricamente de los Anakim. Gat, la ciudad natal de Goliat, era conocida como un bastión de los Anakim. Por lo tanto, es más plausible considerar a Goliat y sus hermanos como refaitas, no Nefilim. Esta afirmación está respaldada por el hecho de que los parientes de Goliat se refieren como procedentes de Rafa de Gat, en 2 de Samuel 21:16, sugiriendo que Goliat mismo era un refaita. Además, la existencia de gigantes no es exclusiva de la línea filistea, ni sus orígenes se atribuyen universalmente a la unión de ángeles y humanos, como se sugiere en algunas interpretaciones de los Nefilim. Por ejemplo, Deuteronomio 3:11 habla de Og, rey de Basán, que también era un gigante. Su lecho, descrito como hecho de hierro, medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Sin embargo, Og no se identifica como un Nefilim en las Escrituras. Aunque la Biblia no clasifica a Goliat y su familia como Nefilim, su formidable tamaño y fuerza son innegables. Sus atributos físicos extraordinarios podrían haber llevado a algunos a percibirlos como semejantes a los Nefilim de antaño. En tiempos modernos, gigantes como los descritos en estas cuentas bíblicas no se conocen por existir. Estas referencias bíblicas a Goliat y sus parientes subrayan la naturaleza diversa y extraordinaria de la creación de Dios, según se registra en la Biblia.